Muy bien. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase virtual. Bueno, vamos a comenzar con este nuevo sistema. También les voy a ir recomendando el Meet, Google Meet, para hacer videoconferencias. Podemos agregar hasta 100 personas, entonces nos puede servir súper bien para la clase. Bueno. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama características físicas de los tejidos vivos. Entonces, básicamente nos vamos a ir poco a poco viendo cómo es que los tejidos tienen su estructura, su función, para qué sirven y cómo se correlacionan entre ellos, ¿vale? Entonces, por aquí, por ejemplo, vemos parece como una geografía muy bonita, en donde podemos ver el paso de los eritrocitos y ven cómo se aplastan para poder pasar por los capilares, o sea, por las arterias más chiquitas que tienen el tamaño de un pelo de un capilar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del hueso, ¿vale? ¿Los huesos qué son? Bueno, los huesos ya los conocen ustedes, hay varios tipos, largos, planos, cortos, sesamoideos, hay estos que son extra. Y bueno, el hueso básicamente constituye el armazón rígido del cuerpo, es como una armadura del cuerpo y está predispuesto a reaccionar frente a presiones y soporta bien la fatiga. Entonces básicamente es una estructura bien dura que nos ayuda de muchas maneras, mecánicamente, biomecánicamente, como palancas, como estructura, incluso para sostener nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestro propio peso corporal. Ahorita vamos a ver incluso la diferencia entre los diferentes tejidos. No es homogéneo, ya que tiene una parte cortical dura y una esponjosa profunda. Es decir, la parte más posterior del hueso es la parte más dura. Dentro hay una parte, y no de todos los huesos, depende del tipo de hueso, pero la mayoría tiene una parte esponjosa o trabecular, que es donde se genera el tejido hematopoyético, las células eritrocíticas, las mieloides y lo que son las células también, los glóbulos blancos, los eritrocitos, y toda la diferenciación celular de estos. Y bueno, tiene una estructura trabecular, que es la que les decía, y este corresponde a la transmisión de presiones. Hay veces que el hueso es mucho más poroso y esto tiene mayor fragilidad y existe mayor riesgo de fractura. Por ejemplo, piensen en osteoporosis. Cuando en osteoporosis el hueso pierde calcio, calcificación, y se vuelve más poroso. Entonces, al volverse más poroso, es más fácil que se fracture. También las pacientes con la edad, como van perdiendo un poquito de vitaminas y de osteogénesis, si no tienen una buena dieta, pueden generar un poquito más de daño óseo. Por eso nos preocupamos tanto en los pacientes de 60 años y más que se caen, ¿no? Y que nos preocupamos tanto porque puede tener posiblemente una fractura de cadera y esa es una recuperación larga, peligrosona. Entonces en un paciente de 60 años se complica aún más. Por eso es que a los viejitos hay que tenerlos con cuidado. Bueno, ¿qué otra característica tiene el huesito? Es anisotrópico, quiere decir que no presenta las mismas características mecánicas según las diferentes direcciones consideradas. Por ejemplo, hablemos de los huesos de las manos, ¿no? Si nosotros queremos hacer fuerza, podemos hacerla hacia adentro, pero hacia afuera no llega a un rango de movimiento en el que no se puede. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de los rangos? Es lo mismo. Apenas se fatiga, no tiene fatiga, el hueso puede soportar periodos prolongados de trabajo y no se fatiga. Básicamente no funciona con energía, es una estructura dura, es casi como si nos pusiéramos una armadura de la Edad Media, pero por dentro. En vez del exoesqueleto que tienen varios insectos, nosotros lo tenemos interno. También tiene buena resistencia y no se deforma. Como se va formando, es como va a quedar ya para siempre. Entonces, por eso es tan importante los procesos de osificación, sobre todo cuando el niño está creciendo y le tenemos que dar los nutrimentos adecuados para que este hueso crezca duro, bien estable y no tenga ningún problema. Ahora vamos a ver varias leyes. Esta es la ley de la relación de la cualidad-resistencia, cantidad de materia. Ruxy y Nock establecieron que básicamente la arquitectura ósea debe de estar ahora sí que distribuida de tal modo
que ofrezca la máxima resistencia con el mínimo tejido óseo. Entonces, busca hacer estructuras fuertes, duras. Por ejemplo, aquí vemos el hueso, está cortado de una manera transversal, sagital, y podemos ver los dos tipos de hueso, ¿no? Este hueso que es el hueso compacto o hueso duro, aquí lo señalamos, que tiene el periósteo, que es esta capa que es más blanquecina, y luego tenemos el hueso esponjoso. Fíjense cómo está trabecular, aquí adentro se forman las células sanguíneas y luego salen para ser parte del tejido sanguíneo. Entonces, si lo cortamos a veces, este hueso es un poco hueco, es donde encontramos la médula ósea, y entonces por eso es que nos da tanta estructura, pero a veces el femoral, que podría, parece bastante, ¿no? El femoral o algún huesito así, básicamente pues nos sirve de soporte, aunque esté de esta manera. Ahora, esta es una foto de una anatomía veterinaria, pero es igual, el hueso es, tiene la misma función y está más o menos estructurado de la misma manera. Ahora, tenemos otra ley, la ley del pandeo de curvaturas, o la de Euler, y básicamente quiere decir que una viga con dos curvaturas va a ser mucho más resistente, 5 veces más resistente que si fuera recta. Y una viga con tres sería 6 veces más que una recta. Entonces, esto yo siempre se los pongo de ejemplo que la columna tiene ciertas curvaturas, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. Podemos ver cómo aquí hay una curvatura convexa, que se llama curvatura cervical, luego tenemos una curvatura cóncava, curvatura torácica, luego tenemos una lumbar, que a esto le llamamos la lordosis, que es cuando los pacientes lo tienen muy pronunciado, y luego tenemos una curva sacra, que es como la colita. Entonces, si se fijan, tenemos 4 curvaturas en nuestra columna, por eso somos tan flexibles. Es por eso que podemos alcanzar nuestra frente. Bueno, podríamos o deberíamos, si hacemos ejercicio y flexibilidad de los músculos, que ahorita los vamos a ver, podríamos poner nuestra frente en las rodillas, estirarnos súper bien y no habrá ningún problema, incluso podemos caminar. Si la espalda o la columna fuera recta, si no tuviera curvaturas, nosotros ni siquiera podríamos caminar. Han intentado estar rectos completamente, no es algo anatómico. La anatomía es que como hay una cabeza, aquí fíjense, esto pues tiene peso y de adentro tiene un cerebro que normalmente pues también tiene un peso amplio más, ¿no? Y más si estudias, te va a ser un poquito más pesado porque lo vas a alimentar más de colesterol, va a estar más en funcionamiento, entonces va a ser un órgano un poquito más grande. El cerebro y todos los órganos reaccionan en función a su uso. Entonces, por ejemplo, cuando estás pues todo muscular hipertrófico es porque utilizaste el músculo bastante bien. Bueno, pues es bien interesante ver estas curvaturas. Entonces, también de aquí pues surgen ciertos problemas porque nuestra postura, si bien debe de ser recta, debemos de tener una postura en la cual estemos cómodos, pero no esté tan forzada la línea recta, sino que tenga sus curvaturas normales. Pues entonces, pues es una postura más fisiológica y nos ayuda a tener menos patologías en un futuro. Ahora, si nosotros de repente vemos, pues ya sabes, este, esta alineación muy exagerada, por ejemplo aquí podríamos ver una patología que se llama cifosis o gifosis con X, que es básicamente los pacientes viejitos cuando ya les sale la joroba. A eso se refieren con cifosis o la lordosis, que es cuando está, por ejemplo, las personas que tienen mucha pompa, normalmente tienen una curvatura muy amplia y eso a la larga genera un impacto porque pues presiona un poquito los nervios y de repente hay dolor. Entonces es muy común que esta gente sufra de dolor en la espalda baja. Bueno, tenemos la otra ley, la del Delpech, que es la ley del crecimiento de los cartílagos. Se refiere básicamente que los cartílagos de crecimiento en el hueso básicamente establece la relación entre el crecimiento y las compresiones a las que se puede someter. Por eso es que es muy importante que en el ejercicio se tenga muy bien establecida la edad del paciente para identificar el entrenamiento específico para ese paciente. ¿Por qué creen que en los gimnasios no se permiten niños, ¿no? De cierta edad para abajo? Porque cuando nosotros vamos creciendo, fíjense, aquí está en el huesito, todo esto se llama cartílago de crecimiento. Y el cartílago de crecimiento puede estirarse hasta alcanzar la altura designada por los cromosomas genéticamente y asignados por toda la combinación de la familia. Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, en el embrión, fíjense cómo hay mucho cartílago, una persona joven lo sigue formando, sigue creciendo, esto se le llama placa de crecimiento. Y en un adulto, fíjense cómo tenemos esta estructura ya trabecular, aquí pues hay médula, la estructura de hueso duro y tenemos un cartílago de crecimiento que nos ayuda como un tipo epífisis. Entonces imagínense un paciente joven, si nosotros le ponemos a hacer este, ay se me fue otra vez la palabra, bueno, pesas, si le podemos hacer muchas pesas y le generamos mucho peso, no dejamos que se genere un crecimiento aquí, que no haya un buen desarrollo, entonces estos pacientes terminan siendo más bajitos. Y es por eso que dicen, es que si empiezas a hacer ejercicio desde muy chiquito te quedas chaparro. No, si empiezas a hacer ejercicio desde chiquito, pero un ejercicio dinámico, que se pueda mover, que crezcas en vez de apretarte, es lo mejor. Después, ya cuando estamos en etapa adulta, pues ya no existe un gran crecimiento y ahí sí podemos, ya que alcanzamos la madurez ósea, ya podemos entonces tener otra clase de objetivos, por ejemplo, pues si queremos hacer crecer el músculo demasiado, vernos como estructuralmente de cierto objetivo, pues ya lo podríamos hacer. Aquí tenemos otra ley, la ley de la configuración ósea, que la describe Serres en 1819. Básicamente dice que el hueso, bueno, aquí vemos la clasificación según su forma, ¿no? Que tenemos huesos largos. Normalmente en los huesos largos, pues tenemos la epífisis, el cartílago, el hueso esponjoso, la cavidad medular, el periósteo, que es la capa que recubre el hueso. Tenemos huesos cortos, como las vértebras, aquí también hay médula espinal. Y tenemos huesos planos, como lo es la tabla interna y la externa de acá de la cresta ilíaca. Entonces, bueno, la simetría, todo hueso mediano es primitivamente doble. Aquí estamos hablando de huesos pequeños, por ejemplo los del rostro, los orbiculares de los que forman el orbicular del ojo son pequeños y normalmente vienen en pares. También los de la nariz, los dientes no son huesos, son órganos dentales, pero si se fijan hay una estructura pues que es simétrica. También existe esta ley que se llama eminencia. Básicamente la eminencia es que se desarrolla en función de un punto de osificación especial. Quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos una eminencia en el hueso femoral, que es la cabeza del fémur, y es una eminencia del hueso que se va a articular con otros huesos. Entonces, por eso se desarrolla en función de una característica específica. Cavidades. Toda cavidad ósea está constituida por la yuxtaposición de piezas óseas. Ahorita vamos a ver que las cavidades, por ejemplo, aquí pues no, esta es una sola pieza ósea, pero muchas veces en las cavidades, para que se formen, necesitamos que una tras otra, por ejemplo, les decía, los de los ojos se superponen uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y hacen un hueco, que sería la cavidad ocular. Entonces, a eso se le llaman cavidades. Tenemos otra ley, que es la ley del crecimiento óseo. Esta es bien interesante. La describe Godín de la Fleche. Bueno, aquí dice que en la pubertad se produce en altura, luego en anchura. Entonces, cuando estamos en la adolescencia, por eso es importante no hacer ejercicio pesado. ¿Por qué? Porque el adolescente está, o el puberto está creciendo primero y después en la pubertad tardía es cuando crece hacia el huesito hacerse más grueso, pero primero a lo largo. Entonces aquí deberíamos de tener ejercicios más bien funcionales, donde el paciente puede estirarse, escarabajos, monos, spiders, todo lo que es funcional, le ayuda mucho a incluso alargar un poquito más el crecimiento. Luego están las alternancias, que es donde el hueso se alarga y engrosa de forma alternativa con periodos de reposo alternativos. Básicamente estamos creciendo hasta los 22 años más o menos y pues hay periodos en los que es más rápido el crecimiento, como en los niños en ciertas etapas y en los pubertos, por ejemplo, los adolescentes. También las porciones al nacer la estatura es de cierto número, pero a los 5 años alcanza el doble y a los 14 el triple. La estatura final se alcanza en la edad adulta. Entonces, la edad adulta
Legalmente aquí en México podemos hablar de la edad adulta a partir de los 18 años, pero en cuestión fisiológica y biomecánica estamos hablando que la edad adulta para una mujer promedio sería de 20 años y para un hombre de 22 aproximadamente, pero vamos a suponer que entre hombres y mujeres igual, entre 20 y 22 años sería la etapa de maduración final. También vemos asimetrías, que es básicamente apreciar en los miembros que existe una asimetría del desarrollo. Básicamente estos son defectos en donde el paciente pues puede nacer o no tener por algún tipo de cáncer, una piernita o alguna extremidad, y entonces aquí hay tejidos asimétricos. O a veces genéticamente no se forman y entonces también existe una asimetría. Es por eso que, de hecho, nosotros somos asimétricos. Si nos pusiéramos un espejo y otro acá, de hecho, tomas una foto, cortas la mitad y luego esta la volteas y es una cara diferente. Y luego esta la volteas y es una cara diferente porque las dos mitades son diferentes de todo nuestro cuerpo. Es muy poquito a lo mejor, a veces es mucho, pero sí, usualmente son diferentes. Este, y bueno, esto normalmente es patológico, básicamente. Vamos a hablar de la edad ósea. Fíjense, justamente lo que les decía. La osificación del esqueleto básicamente se va a producir de forma progresiva desde que nacemos hasta el final de la pubertad, entre los 20 y los 25 años dependiendo del individuo. Por eso les decía, depende de la edad, del sexo, cuánto te has alimentado, qué tanto ejercicio estés haciendo. Y se me hace bien interesante porque, fíjense, aquí hay varios huesos, ilion, isquion, pubis, o sea, hay varios huesitos y fíjense cómo entre varios huesitos se forma una cavidad, que es, aquí por ejemplo va a ir el fémur, por eso se formó esa extremidad en el hueso. Y bueno, esto les digo que hasta los 25 años tenemos para seguir estirándonos. Entonces hay unos que ya llegamos hasta unos 71 y ya no vamos a pasar de ahí. Ahora, ¿qué influencias tiene el hueso para poder crecer adecuadamente o por qué se va a desarrollar de una manera u otra? La primera influencia sería su forma. Hay una relación o una interacción entre la forma del hueso y su función. Es decir, por ejemplo, las costillas, la parrilla costal, si ustedes se fijan, es como si fuera un tipo de armadura, porque aquí que tenemos pulmones y los pulmones tienen esta forma, entonces se adaptan a la forma para protegerlos, también al corazón. O por ejemplo, váyanse a la pierna tiene esta estructura en la que puede dar patadas o dar un paso, porque son como palancas una tras otra, ¿no? Vean las manos sirven para cosas bien finas, podemos hacer líneas, podemos escribir, podemos hacer varias cosas gracias a este movimiento fino y organizado, que tiene que ver con las cadenas musculares que vimos creo que en la primera clase. El contenido de agua, bueno, el hueso cuando está seco es mucho más ligero, mucho más frágil que el hueso húmedo, pero también se quebra más fácil. Entonces, esto es bien común, por ejemplo, en los pacientes, en los deportistas lo vemos mucho, que cuando un deportista está deshidratado, corre más rápido, pero es más difícil porque su hueso está más seco, pero también es más difícil que se distribuya buena sangre porque no hay una buena vascularización del tejido. Entonces, lo más recomendable es hidratar bien a tu paciente, una muy buena dieta, y eso es suficiente para poder alcanzar una buena potencia. Ahora, la vascularización, fíjense, la nutrición del hueso está directamente relacionada con sus cualidades mecánicas. Es decir, si va a ser un hueso de un uso un poquito más rudo o más comúnmente usado, se va a vascularizar un poquito más porque va a necesitar más intercambio, va a necesitar más células, más alimentación, más nutrimentos. Pero hay huesitos que pues la verdad están ahí como un poquito más trabaditos y no necesitan tanta función. Por ejemplo, acá tenemos la apófisis mastoides, que a nosotros nos funciona mucho para cuando escuchamos o valoramos el oído. En medicina, checamos dos vías. Nosotros escuchamos vía aérea y vía percusión. Entonces, con el diapasón primero ponemos un sonido, no sé si les han hecho la prueba y se escucha tum, creo que es do, y luego lo ponemos acá pum, y si el paciente escucha en las dos, pues tiene bien los dos oídos. Si no escuchen una y escuchen la otra, pues
ahí está el error, ¿no? Si no escucha por acá, pues habrá un tapón. Si no escucha por acá, entonces es problema de los huesecillos. Bueno, entonces esos huesos están menos vascularizados. Ahora, la inmovilización se traduce como la ausencia de movimiento e induce la desmineralización ósea. Esto va para todos los pacientes que ustedes van a tratar de rehabilitación, que tienen una cirugía posterior o que son un poquito de edad más avanzada o no sé, sufrieron un accidente y ahora están en rehabilitación. Hay que hacerles movilización de sus órganos. Por eso en los hospitales siempre ves que a los pacientes los mueven de un lado, del otro. Una son para evitar las úlceras por decúbito y otra también es para mantener las articulaciones funcionales. Entonces tú te fijas que las pacientes cuando los bañan les hacen movimientos articulares. Tú puedes hacer eso mismo, rehabilitaciones, aunque el paciente no tenga sensación en un momento. Recuerda, el músculo que no se usa se atrofia. Entonces, el hueso que no se usa se desmineraliza, se hace más frágil y se puede romper más fácil. Si tú le das trabajo, puedes activar incluso receptores nerviosos y puedes ayudar a la movilización muscular y ósea. Ahora, la edad, el individuo joven tiene un mejor sistema óseo que el de edad avanzada, tiene mejor calidad, porque es más joven, ha estado con menos desgastes, ha presentado menos batalla, digamos que es una armadura. El sexo, la verdad es que es indirecto debido al sesgo de la impregnación hormonal, o sea, realmente no existe el que realmente por ser mujer u hombre tengas menos masa ósea, pero sí los estrógenos generan descalcificación y también la menstruación y también el periodo ya de la menopausia, perdón, donde ya hay retiro de las hormonas, entonces no hay una buena nivelación hormonal y eso descalcifica el hueso y lo hace más frágil. Entonces también las mujeres, si no están bien nutridas, son un grupo etario al que hay que guardarle mucha atención. Bueno, en cuanto a hueso, eso es todo. Así son sus características. Es bien importante que les sigamos dando rehabilitación. Vamos a ver los músculos que obviamente se van a juntar con los huesos. El tejido muscular básicamente es la mitad de la masa corporal. O sea, por eso es tan importante que hagamos ejercicio porque aparte aquí se guardan los transportadores de glucosa número 4. Cuando hacemos ejercicio, estos salen y absorben glucosa y eso es bueno para el sistema. Existen tres tipos, fíjense. Está el estriado. Básicamente estos son los músculos voluntarios, los que podemos usar. Si yo te digo alcanza esto, mueve, abre la computadora, lo que sea que estés haciendo, es organizado gracias al sistema simpático, que el sistema simpático genera los movimientos dirigidos, bien organizados. Tenemos después el músculo liso. Bueno, el estriado es justamente donde se enfoca el área de la biomecánica y de la rehabilitación. Entonces, cuando un paciente ha tenido problemas o, por ejemplo, una parálisis facial, hacemos rehabilitación para que recupere su funcionalidad muscular y sí se puede lograr. Ahora sí, el músculo liso, pues es el músculo involuntario, este no lo controlamos. Normalmente está presente en las arterias, en las venas, en el tejido gástrico, por ejemplo, el estómago, en la vejiga, en los bronquios, y normalmente aseguran que pues, estos órganos tengan fluidez de sus sustancias. Por ejemplo, en el intestino se mueve de esta manera para ir avanzando todo el alimento, o los bronquios sacan los mocos, o las venas se vuelven más tensas o más relajadas para subir y bajar la presión arterial. Cuando hacemos ejercicio se sube, ¿no? Nos ponemos hasta rojitos, se tensan las arterias y por eso se ve la hiperemia. Y bueno, tenemos el cardíaco, que es como una composición de ambos porque tiene una histología muscular estriada, una composición estriada, pero tampoco es como que lo podamos controlar. Bueno, pero un poco sí, ¿no? O sea, si te respiras y tranquilizas, puedes bajar la frecuencia cardíaca porque disminuyes la demanda de oxígeno. Pero no directamente puedes decir, quiero que latas a 55 latidos por minuto. No se puede, entonces en función a eso es que lo tomamos como aparte. Y también el útero. El útero es un músculo liso, pero al mismo tiempo es funcional y hace contracción cuando está pariendo. Miren, aquí tenemos el músculo estriado, que es el que les decía. Este genera, junto con el hueso y los tendones, que ahorita los vamos a ver, genera el movimiento controlado y también pues se hace un juego muscular.
Este sería el músculo liso. Tenemos diferentes células. Se organiza de esta manera y pues este no lo podemos controlar. Es parasimpático. Por eso cuando te pones nervioso, el estómago se te pone, bueno, no te pones nervioso porque todos estamos nerviosos, porque estar nervioso es estar lleno de nervios. Pero cuando te pones ansioso, se liberan neurotransmisores que activan estas fibras musculares y por eso se mueve y por eso te da como el retortijón. Y el cardíaco, que pues es automático. Tiene ahí su frecuencia cardíaca y disculpen, se blurre un poquito la imagen. Bueno, vamos a ver las características anatómicas, ¿vale? Básicamente el músculo estriado es el músculo de la fuerza, gracias a que tiene una estructura contractil muy fuerte. Es el que mejor responde a la tracción, no a la atracción. Bueno, también a la atracción, porque hay gente que muscularmente les gusta, ¿no? Entonces, básicamente, lo que pasa es esto, ¿no? Está el músculo y vamos a ver el ciclo de cruzada de la miosina con la actina. Entonces, básicamente tenemos la troponina, la tropomiosina, los sitios activos, la actina, el calcio. Ahorita me gustaría, y esto es la cabeza de miosina. Cuando llegan los iones de calcio, se meten a la molécula muscular y esta molécula que se llama troponina libera sus sitios de acción, se mueve, se gira y hace que esta molécula que se llama tropomiosina, que es la que gira en la molécula, libera los sitios activos de la actina, donde se coloca o se pega a la cabeza de miosina y va a haber contracción, fíjense. Aquí vamos a ver el paso, dejen que comience otra vez para que comience desde el paso uno y les voy a explicar. Creo que ya vino, miren. Es paso uno. Primero se forma el bridge, el puente cruzado. Se liberan estos aminoácidos que tiene aquí la miosina. Luego llega el power stroke. Y entonces ya hay unión de los sitios de acción de la actina con la miosina. Y esta hace que haya una contracción como si fuera un tipo resorte. Y después se separa cuando ya no va a haber contracción. Lo que hace que se pega a esta molécula y eso hace que se separen. Y después la energía se libera durante la hidrólisis y se reactiva la cabeza de miosina, lo que hace que se regrese a su posición extendida. Fíjense, el ATP se hidroliza en ADP y en fosfato inorgánico. Aquí hay ADP. Por eso es que se necesita de energía para que también el músculo pueda estar en reposo. Y básicamente eso es como lo que hay dentro de las fibras musculares y que va a ser la contracción muscular como si fuera un resorte. Ahora, tenemos una organización miológica o organización de los músculos. Por ejemplo, aquí están las fibras musculares largas y estas tienen direcciones divergentes. ¿Qué quiere decir? Que van a divergir en un punto. Por ejemplo, los músculos o los rectos abdominales son largos y convergen. Por ejemplo, todos convergen, divergen acá, en medio. Entonces hacen una divergencia a la mitad y pues se presentan en la línea alba. También tenemos el escalonamiento de las inserciones óseas, que es básicamente la combinación de varios músculos para el movimiento articular. Por ejemplo, lo podemos ver en la articulación femoral, que se divide en tres músculos para que se fije bien a la articulación de la cadera y pueda hacer un movimiento incluso pendular, como lo vimos la otra vez, para arriba, para abajo, para los lados, y asegura la movilidad de toda la extremidad. También tenemos extensiones musculares que se producen en membranas interóseas, septos intermusculares, fascias, aponeurosis. Por ejemplo, el tensor de la fascia lata, que perdón por la I, se me fue. El tensor de la fascia lata es este tensor que básicamente recubre los músculos del cuádriceps crural o del femoral y nos ayuda a estar en un pie. Entonces, ese tensor pues se une. También tenemos anexos musculares como las bolsas sinoviales, o sea, son músculos pequeñitos que nos ayudan o complementan el movimiento articular. Bueno, tenemos también características fisiológicas. Tenemos el tono muscular. Básicamente este es un estado de tetania parcial del músculo. Quiere decir que el músculo hace contracción y luego se relaja. Pero nosotros podemos hacer contracción y sostener la contracción. Ese tipo de sostenimiento muscular se le llama tono.
Por ejemplo, las bailarinas de ballet, cuando hacen estos movimientos, no parecen fluidas y parece que están volando, pero tienen un tono muscular porque si no su cuerpo se derrumbaría, entonces sus movimientos están bien dirigidos y esta es una característica fisiológica del músculo estriado. La otra es que pues es contráctil, básicamente quiere decir que hay un estímulo nervioso que se libera de acá del cerebrito y se le manda la señal al músculo de que se contraiga. Por ejemplo, cuando en el camión y de repente el chofer frena, te contraes, ¿no? Aprietas. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que es el estado de alerta, que básicamente depende de la riqueza de los receptores y usos neuromusculares. O sea, si nosotros utilizamos mucho los músculos, hacemos ejercicio, se expresan más neuronas porque necesitamos controlar más las cadenas musculares y necesitamos que haya un mejor movimiento organizado, controlado. Entonces tenemos este estado de alerta y depende de estos usos. Si hay muchos, el músculo puede reaccionar de forma automática frente a peligros. Por ejemplo, no les ha pasado que van caminando, alguien les avienta un balón y tú lo que haces, luego te defiendes, ¿no? O alguien te va a tirar un puñetazo y inmediatamente lo paras. Y a veces ni siquiera lo haces pensando. Es porque el cuerpo y los músculos captan señales y las van traduciendo y las van guardando en el hipotálamo como centros de memoria para, en el caso de que exista alguna inestabilidad que amenace la integridad del organismo. Es bien interesante. También tenemos, aparte de las fisiológicas, unas que son mecánicas. Por ejemplo, la extensibilidad. El músculo se puede extender en función de sus fibras de colágeno. Es lo que les decía el otro día de, por ejemplo, esta que es una hiperextensibilidad del dedo pulgar. Muchas otras personas pueden ponerlo para acá, hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, les decía yo de los pacientes o estas personas que son que trabajaban como, que se meten en una cajita, pues tienen un tipo de colágena que les hace muy flexibles las articulaciones. Se llama Ehlers-Danlos, y es un tipo de defecto genético. Bueno, también el músculo es elástico y recobra su longitud después del entrenamiento. Entonces, por eso es que siempre debemos recordar que después del entrenamiento, el estiramiento. Siempre hay que asegurar mínimo 15 minutos de estiramiento porque hay que recuperar la elasticidad del músculo, hay que hacerla más flexible, ¿vale? También tiene esta característica que tiene una ausencia de deformación, es decir, no se deforma fácilmente, conserva su forma y también tiene mucha memoria. Entonces por eso pasa que a veces estamos bien musculares y luego pues no comemos o no hacemos más ejercicio y engordamos o bajamos de peso, pero luego nos ponemos pilas otra vez y volvemos rápidamente a esta constitución muscular porque el músculo tiene esta capacidad de ausencia de deformación, o sea, sí se logra adaptar bastante bien a los cambios. Y también tiene mucha fuerza, la contracción pues hace que actúe en segmentos óseos de inserción y por eso es que este músculo es en el que se basa la biomecánica, porque podemos utilizar la fuerza controlada y dirigida para entrenar el cuerpo y poder tener un mejor resultado fisiológico y también en cuestión de rehabilitación, por ejemplo. Bueno, ya vamos a terminar. Por último, vamos a ver lo que son los tendones. El tendón es básicamente una estructura intermedia del complejo osteomuscular y se sitúa entre la parte contráctil y la pieza ósea sobre la que actúa. Entonces, son como los finales musculares, se convierten en estas fibras, están inervados, muy inervados, y aparte estos receptores, les digo, de información para el movimiento y la postura. Es por eso que es importante todo el tiempo recordar, volver a tener las mejores posturas posibles, y esto forzadamente genera una memoria en el tendón y hace que la postura pues ya sea natural. Entonces, por eso hay que forzarnos de repente. Esto nos ayuda mucho fisiológicamente, incluso hasta la digestión, ¿no? Mejora. Cuando estamos así, no ni siquiera vamos al baño bien. Cuando estamos bien paraditos, el intestino y hasta el cerebro piensa mejor. Entonces, también es básicamente un lugar donde no está muy vascularizado. Y el problema de eso es que la recuperación también es más difícil y los medicamentos llegan con menos efectividad. Entonces, cuando hay una lesión de los tendones,
una tendinitis, estamos hablando de que es un mes de recuperación. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a mí me dio una tendinitis plantar, que es en los pies, y me dolía tanto, no podía ni pisar, o sea, duré un mes sin poder pisar, porque me dolía tanto el estirarlo, y fue quitándose poco a poco, poco a poco, poco a poco a lo largo del mes, pero sí 15 días fueron un infierno. Y las tendinitis son dolorosas, no son comunes, pero si hacemos ejercicio y mantenemos el sistema en estado físico activo, no pasan. Cuando pasen, hay que recordar al paciente que tiene que seguir haciendo ejercicios hasta donde no le duela, donde no force ni ponga en riesgo la función articular, pero también tiene que recordar que va a durar un poquito y que tiene que hacer otros ejercicios de rehabilitación y que va a durar máximo o sea, un mes en recuperarse. Por último, tenemos también las articulaciones, que ya sería la combinación de entre los huesos, los músculos, las tensiones, las fuerzas que ya habíamos visto. Y comprenden, las articulaciones para que se llame así, debe comprender al menos dos huesos que más o menos se muevan entre sí y una interfase que permite el desplazamiento. Por ejemplo, aquí vemos como en la artroscopía se ve esta mano, bueno, en estos rayos X, y hay interacción entre varios huesos y se permite el movimiento. Tenemos entonces estas dos últimas diapositivas, es sobre lo que van a trabajar, es su tarea y va a ser su asistencia. La primera es la rigidez. Cuando nosotros tenemos ya un problema de edad o artritis o alguna patología, los músculos tienden a crearse una contracción sostenida y los tendones igual. Entonces hay que hacer rehabilitaciones y relajarlos y hay que hacer también cierto tipo de trabajos musculares para que el órgano recupere su función. Y luego también les dejo esta diapositiva que es muy interesante porque justamente, fíjense que está viendo el celular. Creo que todos estamos así, la mayoría de las veces estamos en esta postura y luego nos preguntamos, ay, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me siento débil? Ay, ¿por qué me duele acá y me siento todo rígido? Me duele la espalda. Ay, tengo dolores, no voy bien al baño. Pues fíjate la postura forzada que estás haciendo cuando tu cabeza debería estar en esta postura. Entonces, lo mejor sería que vieras el celular de esta manera. Sí se ve ridículo, pero prefiero eso a todas estas patologías, porque aquí estás forzando al organismo a una postura no fisiológica y esto va a llegar a patologías. Entonces, ya, pues eso sería todo por la clase de hoy. Como tarea se van a llevar el diseñar un plan de ejercicio para esto, cómo podremos encontrar una solución para esto y para esto. Para esto sería un plan de ejercicio, háganlo en donde ustedes quieran, ya sea uno de rehabilitación, un paciente de la tercera edad, como ustedes quieran, pero un ejercicio para mejorar la movilidad articular, uno que ustedes propongan como licenciados en cultura física y también que me den de este segundo, en vez de que me den un ejercicio, quisiera que hicieran una pequeña reflexión y qué ejercicio o qué recomendación como cultor físico pudieras dar para evitar que siga avanzando este estado patológico. Y bueno chicos, pues sin más, me despido. Les voy a seguir subiendo videos y generando la actualización del programa. No se van a quedar sin programa. También vamos a trabajar sobre su proyecto final. Y en Classroom les explico todo, ¿vale? Que tengan una muy buena tarde.